Los cristales del futuro. El descubrimiento. La madrugada en Zacatecas llegaba con ese frío que pela los huesos, ese que hace que hasta el más rudo de los mineros se arrebuje en su chamarra antes de empezar la jornada. Emiliano Ruiz, con sus 25 años bien vividos y sus manos ya curtidas por el trabajo, se ajustó el casco mientras caminaba hacia la entrada de la mina, el vapor de su respiración formando pequeñas nubes en el aire helado del amanecer. «Órale, Emiliano», le gritó don Chuy desde la caseta de seguridad. «Te tocó madrugar otra vez, ¿verdad, mijo?» «Ni modo, don Chuy», respondió Emiliano con una sonrisa, sacando su credencial. «El que madruga, Dios lo ayuda, ¿no?». El viejo guardia soltó una risotada mientras revisaba su identificación, un ritual que llevaban repitiendo desde que Emiliano era apenas un chamaco recién llegado a la mina. «Igual que tú, apá, muchacho». Ese sí que era un trabajador de primera. Emiliano sintió el familiar nudo en la garganta al pensar en su padre. 5 años habían pasado desde el accidente, pero el dolor seguía ahí, como una veta de mineral enterrada en lo profundo de su corazón. Se despidió de don Chuy con un gesto y se dirigió hacia los vestidores, donde ya se escuchaba el bullicio de los mineros del turno matutino. «Ey, Emiliano». La voz de Jorge, su compañero de cuadrilla, resonó entre los casilleros. «¿Ya supiste? Nos toca explorar la sección nueva hoy. La que está por el túnel norte». Jorge era más que un compañero de trabajo, era ese tipo de amigo que se forma en las entrañas de la tierra, donde la confianza mutua significa la diferencia entre la vida y la muerte. Alto y flaco como un poste de luz, pero con una fuerza que engañaba a primera vista, Jorge llevaba 3 años trabajando con Emiliano. «¿La del nivel 3?», preguntó Emiliano mientras se ponía su overol de trabajo. «Mi abuela dice que hay que tener cuidado con esa zona. Dice que los antiguos hablaban de cavernas sagradas por ahí». «Ay, cabrón». Jorge soltó una carcajada. «¿Todavía crees en esos cuentos de viejitas? Tu abuela doña Carmen es la mera mata para esas historias, ¿no?». Emiliano sonrió, pero no respondió. ¿Cómo explicarle a Jorge que había visto a su abuela curar enfermedades que los doctores habían dado por perdidas? ¿Cómo contarle sobre las noches en que la había observado comunicarse con los espíritus de la tierra usando sus cristales y hierbas? Terminaron de equiparse y se dirigieron hacia el túnel norte. El descenso fue rutinario, el elevador chirriante, el aire cada vez más denso, el eco de sus botas contra el suelo rocoso. Pero había algo diferente esta mañana. Emiliano lo sintió desde que pusieron un pie en el nivel 3, una vibración sutil, como el murmullo lejano de un arroyo subterráneo. ¿No sientes algo raro?, preguntó a Jorge mientras avanzaban por el túnel principal. ¿Raro cómo? Como una vibración. O un zumbido. Jorge se detuvo un momento, escuchando. «Nel, compa. Lo único que siento es que ya me está dando hambre». Continuaron su camino, las lámparas de sus cascos iluminando las paredes húmedas del túnel. El aire se volvía más fresco conforme avanzaban, lo cual era inusual a esa profundidad. Emiliano recordó las palabras de su abuela la noche anterior: «Ten cuidado mañana, mijito. La tierra está inquieta. Algo va a revelarse». Después de media hora de camino, llegaron a la sección que debían explorar. Era un área recién excavada, con las marcas de las máquinas todavía frescas en las paredes. Jorge comenzó a tomar medidas y a marcar puntos en su tablet, mientras Emiliano examinaba la composición de la roca. Fue entonces cuando lo vio, un destello violeta, apenas perceptible, en una grieta de la pared. Era como si algo estuviera pulsando detrás de la roca, llamándolo. «Jorge, ven a ver esto», llamó a su compañero, pero ya estaba sacando sus herramientas antes de que Jorge llegara. «¿Qué encontraste?». «No estoy seguro», respondió Emiliano, trabajando cuidadosamente en la grieta. «Pero hay algo aquí». Con cada golpe controlado de su cincel, la grieta se fue ampliando. El destello violeta se hacía más intenso, y la vibración que había sentido antes se volvió más fuerte.
Jorge también podía sentirla ahora. Emiliano lo notó por la forma en que su amigo se quedó quieto, observando con los ojos muy abiertos. Emiliano, susurró Jorge, tal vez deberíamos llamar al supervisor. Pero Emiliano apenas lo escuchaba. Estaba completamente absorto en su trabajo, guiado por una intuición que no podía explicar. Un último golpe, y la pared cedió, revelando una abertura del tamaño de una puerta. El aire que salió de la caverna era fresco y llevaba un aroma extraño, como a ozono después de una tormenta. Emiliano amplió la abertura lo suficiente para pasar, y cuando dirigió la luz de su casco hacia el interior, el aliento se le congeló en los pulmones. La caverna era inmensa, más grande que cualquier formación natural que hubiera visto antes en la mina. Pero no era su tamaño lo que lo dejó sin palabras, eran los cristales. Cientos, tal vez miles de cristales gigantes que surgían del suelo y las paredes como una ciudad de luz congelada. Algunos eran tan altos como un edificio de 2 pisos, otros más delgados pero igualmente majestuosos. Todos emitían un suave resplandor violeta que pulsaba como un corazón colectivo. «Santa María Purísima», murmuró Jorge, que se había acercado para mirar. Esto no es normal, Emiliano». Emiliano dio un paso dentro de la caverna, y sintió como si hubiera cruzado un umbral invisible. La energía del lugar era palpable, como electricidad estática en el aire. Los cristales parecían reaccionar a su presencia, su brillo aumentaba y disminuía en un ritmo que parecía seguir los latidos de su corazón. En la base de uno de los cristales más grandes, Emiliano distinguió símbolos tallados en la roca. Se arrodilló para examinarlos más de cerca y sintió que el corazón le daba un vuelco. Eran idénticos a los símbolos que su abuela utilizaba en sus rituales de curación. «Tenías razón, abuela», susurró para sí mismo. Los antiguos no mentían. Jorge ya estaba sacando fotos con su celular, su expresión dividida entre la maravilla y el cálculo. ¿Sabes cuánto podrían valer estos cristales en el mercado? Somos ricos, compa. Pero Emiliano apenas lo escuchaba. Se había acercado a uno de los cristales más pequeños, del tamaño de su antebrazo, que parecía llamarlo. Cuando lo tocó, sintió una corriente de energía que le recorrió todo el cuerpo. Imágenes y sensaciones inundaron su mente, vio a antiguos curanderos realizando rituales en esta misma caverna, vio la tierra joven y vibrante de poder, vio los cristales creciendo a lo largo de milenios, guardando la sabiduría de las eras. «Esto no es un hallazgo minero común, Jorge», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Esto es algo más. Algo sagrado». «¿De qué hablas?» «Es la oportunidad de nuestras vidas». «No», respondió Emiliano con firmeza. «Es una responsabilidad. Y por ahora, tiene que mantenerse en secreto». Jorge lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «¿Estás loco? ¿Sabes cuánto?» «Sé exactamente lo que podríamos ganar», interrumpió Emiliano. «Pero también sé lo que podríamos perder. Mi abuela me ha estado preparando para esto toda mi vida, aunque no lo sabía hasta ahora». Sacó su celular y comenzó a tomar fotos detalladas de los símbolos y los cristales. Necesitaría mostrarle esto a su abuela. Ella sabría qué hacer, cómo proceder sin profanar la santidad del lugar. «Por favor, Jorge», pidió a su amigo. «Dame tiempo. Necesito entender qué es este lugar antes de que otros lo sepan. ¿Puedo confiar en ti?» Jorge miró alternativamente a Emiliano y a los cristales, su expresión conflictuada. Finalmente, suspiró. «Está bien, compa. Pero más te vale saber lo que haces». Mientras sellaban temporalmente la entrada de la caverna y marcaban el área como inestable para mantener alejados a otros trabajadores, Emiliano sintió el peso de su descubrimiento asentarse sobre sus hombros. Los cristales seguían pulsando detrás de la pared sellada, como un corazón antiguo que acababa de despertar. El sol ya estaba alto cuando emergieron de la mina, pero Emiliano sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Lo que no sabía era que las noticias de descubrimientos extraordinarios tienen una manera de propagarse, incluso cuando se intentan mantener en secreto,
y que muy pronto, otros ojos se posarían sobre su tesoro sagrado. Esa noche, mientras conducía hacia la casa de su abuela en las afueras del pueblo, el pequeño cristal que había tomado de la caverna pulsaba suavemente en su bolsillo, como una promesa y una advertencia. La sabiduría de la abuela. El sol comenzaba a ocultarse tras los cerros de Zacatecas cuando Emiliano estacionó su vieja pick-up frente a la casa de su abuela. Era una construcción modesta de adobe, pintada de ese azul brillante que doña Carmen juraba espantaba a los malos espíritus. El jardín delantero era un testimonio viviente de su sabiduría herbolaria. Malvas, romero, ruda, albahaca y otras plantas medicinales crecían en un aparente desorden que solo ella entendía. El aroma a copal lo recibió antes incluso de tocar la puerta. Su abuela siempre sabía cuándo iba a llegar, como si los espíritus le avisaran de antemano. «Pásale, mijito», escuchó su voz desde adentro. «El té ya está casi listo». Emiliano empujó la pesada puerta de madera, sintiendo como la tensión del día comenzaba a disiparse. El interior de la casa era un mundo aparte, donde el tiempo parecía moverse a otro ritmo. Las paredes estaban adornadas con cuadros de santos católicos que compartían espacio con símbolos indígenas, un testimonio de la mezcla de tradiciones que su abuela practicaba. «Abuela», llamó mientras se dirigía a la cocina, el cristal pulsando con más fuerza en su bolsillo. Doña Carmen estaba de pie junto a su vieja estufa de leña, removiendo algo en una olla de barro. A sus 72 años, mantenía la misma presencia imponente que Emiliano recordaba de su niñez. Su largo cabello gris estaba trenzado con listones de colores, y su delantal bordado llevaba símbolos que él ahora reconocía de la caverna. «Siéntate, hijo», dijo sin voltearse. El té de películas necesita 3 hervores exactos para soltar sus secretos. Emiliano se sentó en la mesa de madera gastada, observando cómo su abuela trabajaba. Sus movimientos eran precisos, casi rituales, mientras añadía hierbas al té y murmuraba antiguas oraciones en una mezcla de español y náhuatl. «¿Los encontraste, verdad?», preguntó finalmente, sirviendo el té en 2 tazas de barro. «Los cristales del futuro». Emiliano se enderezó en su silla, sorprendido. «¿Cómo?». «Ay, mijito», sonrió doña Carmen, sentándose frente a él. «¿Cuántas veces te he dicho que los antiguos nos hablan si sabemos escuchar? Anoche soñé con la cueva. Los guardianes me avisaron que era tiempo». Con manos temblorosas, Emiliano sacó el cristal de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. En la penumbra de la cocina, su brillo violeta era más intenso que nunca. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo doña Carmen, sus ojos brillando con el reflejo del cristal. «Pero también es peligroso. El poder siempre lo es». Se levantó y se dirigió a un viejo baúl en la esquina de la cocina. Emiliano conocía ese baúl desde niño, siempre había estado prohibido abrirlo. Su abuela extrajo un libro antiguo, sus páginas amarillentas cuidadosamente cosidas a mano, y un pequeño envoltorio de tela bordada. «Este libro», explicó mientras volvía a la mesa, «ha estado en nuestra familia por generaciones. Mi abuela me lo dio, como su abuela se lo dio a ella». Abrió el libro con reverencia, revelando páginas llenas de símbolos y dibujos intrincados. «Es la historia de los guardianes de los cristales». Emiliano se inclinó sobre el libro, reconociendo algunos de los símbolos que había visto en la caverna. ¿Quiénes eran los guardianes? «Nuestros ancestros», respondió doña Carmen, pasando las páginas con cuidado. «Curanderos, sabios, protectores del conocimiento antiguo. Los cristales no son simples piedras, Emiliano. Son puentes entre este mundo y el otro, entre el pasado y el futuro». Desenvolvió el pequeño paquete de tela, revelando un cristal similar al que Emiliano había traído, pero más pequeño y aparentemente más antiguo. «Este es el último que queda de los originales. Ha estado en nuestra familia desde antes de la llegada de los españoles». «¿Por qué nunca me hablaste de esto antes?». «Porque no estabas listo», respondió simplemente. «El conocimiento es como una semilla, hay que plantarla en el momento correcto, o no crecerá bien.
Se levantó nuevamente y comenzó a buscar algo en los estantes de su cocina. Los cristales no solo son hermosos, Emiliano. Cada uno tiene un propósito específico. Mientras hablaba, iba colocando diferentes objetos sobre la mesa: hierbas secas, incienso, pequeños frascos con polvos de colores. Algunos sanan enfermedades del cuerpo, otros limpian el espíritu. Algunos protegen, otros revelan. Como los amuletos que haces, dijo Emiliano, recordando los pequeños cristales que su abuela daba a quienes buscaban su ayuda. Exacto. Pero estos cristales que has encontrado son diferentes. Más poderosos. Más peligrosos también. Un maullido interrumpió la conversación. El gato negro de doña Carmen, Midnight, había entrado a la cocina y miraba fijamente el cristal sobre la mesa. El animal se acercó cautelosamente, su pelo erizado. Hasta Midnight lo siente, murmuró doña Carmen. Los animales son más sensibles que nosotros a estas energías. Abuela, comenzó Emiliano, dudando un momento. He estado pensando. ¿Y si combinamos la tradición con algo nuevo? Podría crear joyas y amuletos, como tú haces, pero con un toque moderno, completó su abuela, sonriendo. Es una buena idea, mijito. Los tiempos cambian, y nosotros debemos cambiar con ellos. Pero sin olvidar las raíces. Se levantó y se dirigió a un viejo armario, de donde sacó una caja de madera tallada. Esto te pertenece ahora, dijo, colocando la caja frente a él. Eran las herramientas de tu abuelo. Él también trabajaba con cristales, aunque de una manera diferente. Emiliano abrió la caja con cuidado. Dentro encontró herramientas de joyería antiguas pero bien conservadas, pinzas, cinceles delicados, pequeños martillos y otros instrumentos que no reconocía. Tu abuelo siempre decía que los cristales eligen a sus guardianes, continuó doña Carmen. No es coincidencia que hayas encontrado la caverna ahora. Pero con el don viene la responsabilidad. Un trueno lejano retumbó, haciendo vibrar las ventanas de la casa. El cristal sobre la mesa pulsó con más intensidad. Se acerca una tormenta, murmuró doña Carmen, mirando por la ventana. Y no solo en el cielo. Vendrán tiempos difíciles, mijito. La codicia de los hombres es más peligrosa que cualquier espíritu maligno. Jorge ya está hablando de vender los cristales, admitió Emiliano. Traté de explicarle que son sagrados, pero... La gente ve lo que quiere ver, interrumpió su abuela. Algunos ven dinero, otros poder. Pocos ven la verdad. Se levantó y comenzó a encender velas alrededor de la cocina. Es hora de que aprendas los antiguos rituales. Necesitarás protección. Durante las siguientes horas, mientras la tormenta rugía afuera, doña Carmen instruyó a Emiliano en los secretos que habían pasado de generación en generación en su familia. Le enseñó las oraciones antiguas, los símbolos de poder, las propiedades de cada tipo de cristal. Le mostró cómo limpiar y cargar los cristales, cómo interpretar sus vibraciones, cómo canalizarlos para sanar y proteger. Recuerda, dijo mientras dibujaba símbolos de protección con copal alrededor del cristal, el poder no está en los cristales mismos, sino en la conexión entre ellos y el guardián. Son como instrumentos musicales, solo producen música en las manos correctas. La noche avanzaba, y con cada enseñanza, Emiliano sentía que un mundo nuevo se abría ante él. Los cristales ya no eran simples piedras brillantes, eran llaves a un conocimiento ancestral, puentes entre lo visible y lo invisible. Hay algo más que debes saber, dijo doña Carmen cuando el primer rayo de sol comenzaba a asomarse por la ventana. Los cristales están conectados entre sí. Lo que le sucede a uno afecta a todos. Por eso es tan importante proteger la caverna. Se levantó con dificultad, sus viejas rodillas protestando después de tantas horas sentada. Vete a descansar ahora, mijito. Mañana comenzaremos con las enseñanzas prácticas. Y recuerda, mantén los ojos abiertos. No todos los peligros vienen del mundo espiritual.
mientras Emiliano conducía de regreso a su casa, el cristal guardado seguramente en su nueva caja de herramientas, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. El amanecer pintaba el cielo de Zacatecas con tonos rosados y dorados, pero él sabía que una tormenta diferente se avecinaba, una que pondría a prueba todo lo que su abuela le había enseñado. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, otros ojos ya estaban puestos sobre su descubrimiento, y que las fuerzas que se movían en las sombras no se detendrían ante nada para obtener el poder de los cristales. El despertar del don. El amanecer apenas teñía el cielo de Zacatecas cuando Emiliano ya estaba trabajando en su improvisado taller. Había convertido el viejo cobertizo de su padre en un espacio sagrado, siguiendo las instrucciones de su abuela. Incienso de copal flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las hierbas secas que colgaban del techo en manojos cuidadosamente atados. Sobre su mesa de trabajo, iluminado por la suave luz de las velas, descansaba el primer cristal que intentaría tallar. Sus manos se movían con una seguridad que no sabía que poseía, guiadas por una sabiduría que parecía venir de muy adentro, o quizás de muy lejos en el tiempo. Los símbolos deben fluir naturalmente, resonaban las palabras de doña Carmen en su mente mientras grababa los antiguos patrones en la superficie del cristal. No los dibujas tú, mijito. Solo les permites manifestarse. El cristal pulsaba suavemente bajo sus manos, su luz violeta intensificándose con cada trazo. Las herramientas de su abuelo, pulidas por años de uso y cuidadosamente mantenidas, se sentían como extensiones naturales de sus dedos. Un golpe en la puerta interrumpió su concentración. «Ya voy», gritó, cubriendo rápidamente el cristal con un paño de algodón bordado por su abuela. Al abrir la puerta, se encontró con María Elena Torres, la geóloga local. Alta, de cabello negro recogido en una trenza práctica, y con esos lentes de marco grueso que le daban un aire de seriedad académica, María Elena había sido su compañera en la universidad antes de que Emiliano dejara los estudios para trabajar en la mina tras la muerte de su padre. «Buenos días, Emiliano», saludó ella, sus ojos curiosos tratando de ver más allá de él hacia el interior del taller. «¿Interrumpo algo?» «No, para nada», mintió él, saliendo y cerrando la puerta tras de sí. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Escuché rumores en el pueblo», dijo ella, yendo directo al grano como era su costumbre. «Dicen que encontraste algo inusual en la mina». «Algo extraordinario». Emiliano sintió un escalofrío recorrer su espalda. Jorge debía haber hablado más de la cuenta. «Son solo rumores, María Elena. Ya sabes cómo es la gente». Ella lo miró fijamente, con esa expresión que él recordaba tan bien de sus días de universidad, la que decía que no se creía ni una palabra. «Emiliano, nos conocemos desde hace años. Siempre has sido pésimo para mentir». Antes de que pudiera responder, un destello violeta brilló a través de la ventana del taller. María Elena lo notó inmediatamente. «¿Qué fue eso?», preguntó, dirigiéndose hacia la puerta. «Espera», pero era demasiado tarde. María Elena ya había entrado al taller. Se quedó inmóvil en el umbral, sus ojos científicos absorbiendo cada detalle, las herramientas antiguas, los símbolos dibujados en las paredes, las hierbas secas, y sobre todo, el cristal en la mesa de trabajo que ahora brillaba con una luz pulsante. «Esto es imposible», murmuró, acercándose a la mesa. «Los cristales no pueden, no deberían». De repente, se llevó las manos a la cabeza, tambaleándose. «Lo siento, me ha dado una migraña terrible. Han sido días muy estresantes en el laboratorio». Sin pensarlo, Emiliano tomó el cristal que había estado tallando y se lo tendió. «Toma, sosténlo un momento». «Emiliano, por favor», dijo ella con ese tono condescendiente que solía usar cuando él hablaba de las tradiciones de su abuela. «Soy científica. No creo en...». «Solo sosténlo», insistió él. Con un suspiro de exasperación, María Elena tomó el cristal. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando el dolor comenzó a disminuir casi instantáneamente. La luz violeta del cristal pulsaba ahora en un ritmo que parecía sincronizado con su respiración. «Esto.
comenzó, pero fue interrumpida por otro golpe en la puerta. Esta vez era una visita mucho menos bienvenida. Vicente Montoya, el empresario más influyente de la región, entró sin esperar invitación. Alto, vestido con un traje que costaba más que el salario de un mes de Emiliano, y con ese aire de superioridad que solo el dinero viejo puede dar, Montoya llenó el pequeño taller con su presencia intimidante. Señor Ruiz, sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos como obsidiana. ¿Qué pintoresco taller tiene usted aquí? Detrás de él entraron Jorge y dos hombres en traje que Emiliano no reconoció. Jorge mantenía la mirada baja, evitando el contacto visual. ¿Qué quiere, señor Montoya?, preguntó Emiliano, colocándose instintivamente entre los visitantes y la mesa de trabajo. Vamos, señor Ruiz, no nos hagamos tontos, respondió Montoya, paseando por el taller como si le perteneciera. He oído rumores muy interesantes sobre ciertos descubrimientos en la mina. Cristales poco comunes, formaciones únicas. Se detuvo frente a una de las paredes donde Emiliano había dibujado los símbolos de protección. Fascinante decoración. ¿Herencia familiar? Lo que haya o no en la mina no es de su incumbencia, intervino María Elena, todavía sosteniendo el cristal que ahora brillaba con más intensidad. Esa sección está bajo protección geológica. Ah, doctora Torres, sonrió Montoya, como si apenas notara su presencia. Qué conveniente encontrarla aquí. ¿Sabe? Acabo de adquirir la mayoría de las acciones del laboratorio donde usted trabaja. Deberíamos discutir el futuro de sus investigaciones. María Elena palideció, pero mantuvo su postura firme. Emiliano admiró su valor. Señor Ruiz, continuó Montoya, volviéndose hacia él. Soy un hombre de negocios. Todo en esta vida tiene un precio. Podríamos llegar a un acuerdo muy beneficioso para todos los involucrados. Como para enfatizar sus palabras, uno de sus acompañantes abrió un maletín, revelando más dinero del que Emiliano había visto junto en su vida. Lo siento, pero no hay nada que discutir, respondió Emiliano firmemente. La sonrisa de Montoya se volvió peligrosa. ¿Está seguro? Porque verá, resulta que la licencia de operación de la mina está por vencer. Sería una verdadera lástima que algo interfiriera con su renovación. ¿Cuántas familias dependen de esa mina para vivir? ¿50? ¿100? El cristal en las manos de María Elena comenzó a pulsar con más fuerza, su luz casi cegadora ahora. Los símbolos en las paredes parecieron brillar en respuesta. ¿Qué demonios?, murmuró uno de los hombres de Montoya, retrocediendo. Vicente Montoya mantuvo su compostura, pero Emiliano notó un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Codicia? ¿Ambos? Interesante truco de luz, dijo Montoya, ajustándose la corbata. Pero le sugiero que piense cuidadosamente en mi oferta, señor Ruiz. La vida puede volverse muy complicada para aquellos que no saben reconocer una buena oportunidad cuando se les presenta. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo un momento. Ah, y Jorge, buen trabajo. Tu promoción está asegurada. Después de que se fueron, un silencio pesado cayó sobre el taller. Jorge se había quedado atrás, luciendo miserable. Emiliano, yo. Vete, dijo Emiliano simplemente. No había enojo en su voz, solo una profunda tristeza. Cuando Jorge se fue, María Elena finalmente habló. Emiliano, ¿en qué te has metido? Él miró el cristal que ella aún sostenía, que ahora había vuelto a su suave pulso normal. Creo que es hora de que te muestre algo, dijo finalmente. Pero primero, necesito que prometas guardar el secreto. ¿Más secretos?, preguntó ella con una pequeña sonrisa. ¿Cómo este taller lleno de símbolos antiguos y cristales que brillan por sí mismos? Algo así, respondió él, tomando las llaves de su camioneta. ¿Confías en mí? María Elena lo miró largamente, luego al cristal en sus manos que había calmado su migraña. La científica en ella luchaba contra lo que acababa de experimentar,
contra todo lo que creía imposible hasta hace unos minutos. Sí, dijo finalmente. Confío en ti. Mientras conducían hacia la mina, Emiliano sabía que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. El don que había descubierto, los cristales, la antigua sabiduría, todo estaba a punto de colisionar con el mundo moderno de una manera que ni siquiera su abuela podría haber previsto. Lo que no sabía era que Vicente Montoya ya había puesto en marcha planes que amenazarían no solo los cristales, sino todo lo que Emiliano y su familia habían jurado proteger durante generaciones. El sol de la mañana brillaba sobre Zacatecas, pero sombras más oscuras que la noche se cernían sobre el horizonte, sombras que ni siquiera la luz de los cristales sagrados podría disipar fácilmente. Alianzas y traiciones. La mañana en el mercado de Zacatecas era un torbellino de colores, aromas y voces. Los puestos de frutas y verduras competían con los vendedores de artesanías, mientras el aroma del café recién tostado se mezclaba con el del copal que ardía en algunos rincones. Emiliano terminaba de instalar su pequeño puesto de joyas y amuletos, colocando cuidadosamente cada pieza sobre un tapete bordado que su abuela le había prestado. Los cristales que había trabajado durante la última semana brillaban suavemente bajo el sol de la mañana, cada uno tallado con los antiguos símbolos que había aprendido de los libros de su abuela. Algunos eran pequeños, perfectos para llevar como dijes, otros más grandes, diseñados para colocarse en hogares y negocios. Todos pulsaban con esa energía especial que solo los cristales de la caverna sagrada poseían. «Órale, qué bonitos», exclamó una señora mayor, deteniéndose frente al puesto. «¿Son de protección, joven?» «Sí, doña», respondió Emiliano con una sonrisa. «Este de aquí es especial para la buena salud». Señaló un cristal violeta montado en plata, sus símbolos brillando tenuemente. La señora lo tomó entre sus manos arrugadas y jadeó suavemente. «¡Ay, virgencita! Se siente calientito». «Es la energía del cristal», explicó Emiliano. «Cada uno tiene su propio propósito y...» «Son los cristales de la caverna, ¿verdad?», interrumpió una voz a su lado. Rosa Mendoza, la conocida activista ambiental local, observaba el puesto con intensidad. Su presencia era imponente a pesar de su estatura mediana, años de luchar contra corporaciones mineras la habían dotado de un aire de autoridad natural. «¿Cómo?», comenzó Emiliano, pero Rosa lo interrumpió con un gesto. «Las noticias viajan rápido en una comunidad pequeña», dijo en voz baja, tomando un cristal entre sus manos. Sus ojos se agrandaron al sentir la energía. «Estos no son cristales comunes». La señora mayor había comprado el amuleto de salud y se alejaba satisfecha. Emiliano esperó a que estuviera fuera del alcance del oído antes de responder. «No, no lo son», admitió. «¿Qué sabes exactamente?» «Sé que Vicente Montoya ha estado haciendo preguntas», respondió Rosa, sus ojos escaneando el mercado mientras hablaba. «Sé que ha estado moviendo influencias en el departamento de minería. Y sé que tiene especial interés en cierta sección de la mina que, casualmente, está bajo protección ambiental». En ese momento, María Elena apareció con un fajo de documentos bajo el brazo. Su expresión normalmente serena mostraba signos de preocupación. «Emiliano, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. «He estado investigando los registros geológicos de la zona y...» «Rosa, ¿qué haces aquí?» «Lo mismo que tú, supongo», respondió la activista con una pequeña sonrisa. «Intentando proteger algo que no debería ser explotado». María Elena desplegó varios mapas sobre el mostrador, cubriendo parcialmente los cristales. «Miren esto», señaló una serie de líneas que se entrecruzaban bajo la montaña. «La caverna que encontraste no está aislada. Es parte de un sistema más grande, un sistema que podría ser crucial para el equilibrio hidrológico de toda la región». «Por eso los antiguos la consideraban sagrada», intervino doña Carmen, que se había acercado sin que nadie la notara. Su presencia trajo consigo ese aroma a hierbas medicinales que siempre la acompañaba. «Los cristales no solo son guardianes del espíritu, sino de la tierra misma». «Abuela», sonrió Emiliano, «¿cómo supiste?».
Los espíritus me avisaron que debía estar aquí hoy, respondió ella simplemente, estudiando los mapas con interés. Veo que los tiempos modernos y los antiguos están convergiendo, justo como fue profetizado. Rosa y María Elena intercambiaron miradas, pero años de experiencia les habían enseñado a no descartar la sabiduría de los ancianos, por más místicas que sonaran sus palabras. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Emiliano. Montoya tiene dinero, influencias. Y nosotros tenemos la verdad, interrumpió Rosa. Y la ley, si estos mapas son correctos. Lo son, confirmó María Elena. He verificado cada medición 3 veces. La caverna está definitivamente en terreno protegido, y su importancia geológica es innegable. Un murmullo creciente en el mercado interrumpió su conversación. Vicente Montoya se acercaba, flanqueado por Jorge y varios hombres de traje. Su presencia causó que varios vendedores recogieran apresuradamente sus mercancías, conocedores de su reputación. Vaya, vaya, sonrió Montoya, su voz suave pero amenazante. ¡Qué reunión tan interesante! Doctora Torres, señorita Mendoza, doña Carmen, qué honor. Sus ojos se posaron en los cristales expuestos. Un negocio próspero, por lo que veo, señor Ruiz. Aunque me pregunto si tiene todos los permisos necesarios para vender, ¿cómo los llama? ¿Amuletos? Todo está en regla, respondió Emiliano, manteniendo la calma aunque sentía los cristales pulsando con más fuerza, respondiendo a la tensión del momento. ¿En serio? Montoya hizo un gesto y uno de sus acompañantes sacó una carpeta. Jorge, ¿por qué no les muestras lo que encontramos? Jorge, evitando la mirada de todos, especialmente la de Emiliano, extendió varios documentos sobre el mostrador. Lo siento, compa, murmuró. Negocios son negocios. María Elena revisó rápidamente los papeles, su rostro palideciendo. Han solicitado una revisión de la designación protegida del área. Y tienen testimonios de actividades sospechosas en la zona. La burocracia es fascinante, ¿no les parece?, sonrió Montoya. Con los documentos correctos, hasta un área protegida puede dejar de serlo. Especialmente cuando hay intereses económicos significativos en juego. ¿Y las leyes ambientales?, desafió Rosa. ¿Los estudios de impacto? Todo se puede arreglar con el tiempo y los recursos adecuados, señorita Mendoza. ¿Cómo bien sabe, después de tantos años de, ¿cómo lo llaman? ¿Activismo? Los cristales en el puesto comenzaron a brillar más intensamente, algunos emitiendo un zumbido bajo que solo Emiliano y su abuela parecían notar. No sabe con qué está jugando, advirtió doña Carmen, su voz cargada de una autoridad que hizo que incluso Montoya la mirara con cierta cautela. Hay fuerzas que el dinero no puede controlar. Ah, las famosas historias de doña Carmen, se burló Montoya, aunque Emiliano notó un ligero temblor en su voz. Pero me temo que en el mundo real, todo tiene un precio. Todo y todos. Miró significativamente a Jorge. Les daré tiempo para reconsiderar mi oferta, continuó, ajustándose la corbata. Pero no mucho. El progreso, como dicen, no espera a nadie. Después de que Montoya y su séquito se alejaron, un silencio pesado cayó sobre el grupo. Los cristales continuaban pulsando, como si estuvieran respondiendo a una amenaza invisible. Esto es más grande que nosotros, dijo finalmente Rosa. Necesitamos un plan. Los cristales nos eligieron a todos por una razón, dijo doña Carmen, tomando uno de los amuletos más grandes. Cada uno tiene un papel que jugar en lo que viene. ¿Pero qué podemos hacer contra alguien como Montoya?, preguntó María Elena. Tiene dinero, conexiones políticas. Tenemos algo más poderoso, respondió doña Carmen. Tenemos la verdad. Y los cristales. Un plan comenzó a formarse en la mente de Emiliano. María Elena, ¿puedes documentar la importancia geológica de la caverna? ¿Conseguir pruebas científicas? Por supuesto, asintió ella. Aunque Montoya controle el laboratorio,
tengo colegas en otras instituciones. Rosa, ¿puedes movilizar a la comunidad? ¿Hacer que la gente entienda lo que está en juego? Es lo que mejor hago, sonrió la activista. Ya tengo contactos en los medios esperando una historia como esta. Abuela. Comenzó Emiliano, pero ella lo interrumpió con una sonrisa. Yo me encargaré de la protección espiritual, mijito. Los antiguos no abandonarán a sus guardianes. Mientras el sol ascendía sobre el mercado de Zacatecas, una extraña alianza se había formado. Ciencia y tradición, activismo y espiritualidad, unidos por una causa común. Los cristales en el puesto brillaban ahora con una luz constante, como si aprobaran el plan que se estaba formando. Lo que ninguno sabía era que Jorge había dejado caer algo más que documentos en el puesto, un pequeño dispositivo de escucha, apenas visible entre los pliegues del tapete bordado. La batalla por los cristales apenas comenzaba, y algunas traiciones aún no se habían revelado. El viento sopló entre los puestos del mercado, llevando consigo el aroma del copal y las hierbas, mientras los primeros clientes del día se acercaban al puesto de Emiliano, atraídos por el brillo inusual de sus cristales. La mañana en Zacatecas continuaba, aparentemente normal, pero bajo la superficie, fuerzas antiguas y modernas se preparaban para un conflicto que cambiaría la vida de todos los involucrados. La resistencia. En la casa de Doña Carmen, donde la tradición y la esperanza se entrelazan como hilos de un mismo rebozo. La cocina de Doña Carmen, ese refugio que siempre olía a hierbas curativas y café recién hecho, se había transformado en un improvisado centro de operaciones. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, iluminando los documentos que María Elena había esparcido sobre la mesa de madera, mientras Rosa organizaba meticulosamente una lista de contactos en la comunidad en su libreta desgastada. Emiliano permanecía de pie junto a la ventana, su figura recortada contra la luz del atardecer, sosteniendo entre sus manos callosas uno de los cristales más grandes, que pulsaba con un brillo inquieto, como si compartiera la preocupación de todos los presentes. Miren esto, dijo María Elena, señalando con su dedo índice varios puntos en los documentos que Vicente había presentado. Hay inconsistencias graves en las fechas de los permisos. Además, las firmas de algunos funcionarios parecen diferentes en cada documento. Los trazos no coinciden. Doña Carmen se movía con la sabiduría de sus años entre el grupo, colocando con cuidado una taza humeante de té de hierbabuena frente a cada uno. El aroma familiar pareció calmar momentáneamente la tensión que flotaba en el aire. Los cristales están inquietos, murmuró, mientras sus ojos oscuros se posaban en el que Emiliano sostenía. Sienten el peligro, como los pájaros antes de la tormenta. Rosa levantó la vista de su libreta, sus ojos brillando con determinación. No es solo por los cristales, añadió, pasándose una mano por su cabello negro. Si Vicente logra reclasificar el área protegida, esto sentará un precedente terrible. Otras zonas en todo Zacatecas podrían correr la misma suerte. Ya tengo reportes de que está en pláticas con otros empresarios para proyectos similares en Fresnillo y Guadalupe. El cristal en las manos de Emiliano emitió un pulso más fuerte, como respondiendo a las palabras de Rosa. La luz violeta se reflejó en las paredes encaladas de la cocina, creando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Necesitamos pruebas más contundentes, continuó María Elena, pasando sus dedos por los documentos con frustración. Algo que no puedan ignorar en los tribunales. He estado revisando los registros geológicos de la zona y hay algo más. La caverna parece ser parte de un sistema más complejo. Si Vicente comienza la explotación minera, podría afectar los mantos acuíferos de toda la región. Doña Carmen se sentó lentamente en su silla preferida, esa que había sido testigo de tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. En mis tiempos, comenzó, su voz cargada de memoria, cuando alguien amenazaba el bienestar de la comunidad, nos uníamos. No teníamos documentos legales ni estudios científicos, pero teníamos algo más fuerte, la unión de la gente. Emiliano se acercó a la mesa, colocando con cuidado el cristal junto a los documentos. ¿Y si combinamos ambas cosas?, propuso, su voz cobrando fuerza.
podemos usar los cristales como prueba de la importancia cultural del sitio. Son parte de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Y de nuestro futuro, agregó María Elena, sus ojos brillando con una idea nueva. Puedo realizar un estudio preliminar, documentar las propiedades únicas de los cristales. Hay algo en su composición que no coincide con ningún mineral conocido. Eso podría ayudar a justificar su protección desde un punto de vista científico. Rosa comenzó a escribir rápidamente en su libreta. Tengo contactos en varios medios de comunicación. Si logramos que esto se haga público, será más difícil para Vicente mover sus influencias en secreto. La gente necesita saber lo que está en juego. De repente, el cristal sobre la mesa emitió un destello intenso, como un relámpago violeta que iluminó toda la cocina. Para asombro de todos, los demás cristales que Emiliano había traído, dispersos por la habitación, respondieron con un brillo sincronizado, creando una red de luz que parecía tejer un patrón en el aire. Doña Carmen se levantó lentamente, sus ojos brillando con un conocimiento antiguo. La red está despertando, susurró, su voz mezclada con asombro y reverencia. Es una señal, Emiliano. Es hora de que aprendas el ritual antiguo. ¿El ritual?, preguntó Emiliano, sintiendo un cosquilleo en la nuca. Sí, hijo. El ritual de los guardianes, respondió doña Carmen, dirigiéndose hacia un viejo baúl en la esquina de la cocina. Ha estado en nuestra familia por generaciones, pasado de guardián a guardián. No se ha realizado en muchos años, pero ahora es necesario. Mientras doña Carmen buscaba en el baúl, María Elena y Rosa intercambiaron miradas. La científica y la activista, aunque venían de mundos diferentes, podían sentir que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Cada generación enfrenta sus propias batallas, continuó doña Carmen, regresando con un libro antiguo, sus páginas amarillentas cuidadosamente preservadas. Pero las armas más poderosas siguen siendo las mismas, la verdad, la unión y la conexión con nuestra tierra. Abrió el libro con reverencia, revelando páginas llenas de símbolos antiguos y diagramas complejos. Este ritual no solo nos conectará con los cristales de una manera más profunda, sino que también nos mostrará su verdadero propósito. Los antiguos sabían que llegaría un momento en que la tierra necesitaría ser defendida no solo con palabras y documentos, sino con la magia antigua que vive en cada piedra, en cada cristal. El sonido de un carro deteniéndose frente a la casa interrumpió la explicación. Rosa se asomó discretamente por la ventana. Es Jorge, susurró. Y viene con 2 hombres que trabajan para Vicente. Déjenlos que vengan, dijo doña Carmen con una calma sorprendente. Los cristales nos han mostrado el camino a seguir. Ahora depende de nosotros ser dignos de su confianza. Emiliano tomó el cristal de la mesa, sintiendo su energía pulsar en sincronía con su propio corazón. ¿Cuándo comenzamos con el ritual, abuela? Esta noche, respondió ella, mientras los golpes en la puerta comenzaban a sonar. Cuando la luna esté en su punto más alto. Es el momento en que el velo entre los mundos es más delgado, cuando la magia antigua fluye con más fuerza. María Elena sacó su teléfono y comenzó a fotografiar rápidamente las páginas del libro antiguo. Necesitaremos documentar todo esto también. Cada pieza de evidencia cuenta. Rosa guardó su libreta y se puso de pie. Me encargaré de distraer a Jorge y sus acompañantes. Ustedes preparen todo para esta noche. Mientras Rosa se dirigía a la puerta, doña Carmen comenzó a marcar con tiza símbolos en el suelo de la cocina, preparando el espacio para lo que vendría. La tarde comenzaba a morir en el horizonte de Zacatecas, y con ella, el viejo orden de las cosas. La noche traería consigo un nuevo capítulo en la historia de los cristales y sus guardianes. Los golpes en la puerta continuaron, pero dentro de la cocina, el brillo de los cristales se había intensificado, como si supieran que el momento decisivo se acercaba. La batalla por el futuro de la caverna sagrada apenas comenzaba, y cada uno tendría que jugar su parte en la danza entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y el progreso, entre la codicia y la preservación.
La luz del atardecer pintaba sombras largas en las paredes de la cocina, mientras el grupo se preparaba para lo que vendría. En el aire flotaba no solo el aroma del té de hierbabuena y las hierbas curativas, sino también la electricidad de la esperanza y la determinación. La resistencia había comenzado, y con ella, el despertar de un poder que había dormido durante generaciones en las profundidades de la tierra zacatecana. El ritual. En las profundidades de la caverna, donde el pasado y el presente se encuentran. La caverna resplandecía con una intensidad nunca antes vista, sus paredes cristalinas emitiendo destellos que danzaban como estrellas terrenales en la oscuridad. El aire estaba cargado de una energía antigua y misteriosa, mientras doña Carmen, con sus manos arrugadas pero firmes, disponía cuidadosamente las velas de cera pura y el copal sagrado en puntos específicos de la gruta. Cada ubicación había sido marcada siglos atrás por sus ancestros, siguiendo patrones que solo los iniciados podían reconocer en las antiguas marcas de la roca. El humo del copal se elevaba en espirales perezosas, creando formas etéreas que parecían cobrar vida propia bajo la luz multicolor de los cristales. El aroma dulce y terroso del incienso sagrado llenaba cada rincón de la caverna, purificando el espacio para el ritual que estaba por comenzar. El ritual de los guardianes, comenzó doña Carmen con voz solemne, mientras guiaba a Emiliano hacia el centro exacto de la caverna, no se ha realizado en más de 3 generaciones. La última vez fue cuando mi abuela, doña Soledad, consagró a mi madre como guardiana, poco antes de que las grandes sequías obligaran a nuestra gente a abandonar temporalmente estas tierras. María Elena y Rosa observaban desde la entrada principal de la caverna, sus rostros reflejando una mezcla de asombro y reverencia ante el espectáculo que se desarrollaba frente a ellas. Los cristales parecían responder a la presencia de doña Carmen y Emiliano, pulsando con una luz más intensa cada vez que se acercaban al centro del espacio sagrado. «Abuela», susurró Emiliano, sintiendo cómo la energía de la caverna parecía atravesarlo como corrientes eléctricas suaves. «¿Qué debo hacer exactamente?» Siento como si los cristales quisieran decirme algo, pero no logro entenderlos completamente». Doña Carmen sonrió con la sabiduría de quien ha guardado secretos ancestrales durante décadas. Sus ojos, aunque nublados por los años, brillaban con una luz interior que reflejaba la de los cristales. «Escucha, mi niño. Los cristales te hablarán cuando estés listo. No son simples piedras bonitas como algunos piensan. Son los guardianes de la memoria de la tierra, los testigos silenciosos de miles de años de historia. Han visto el nacimiento de montañas y la muerte de civilizaciones. Y ahora, te han elegido a ti». Emiliano cerró los ojos, intentando concentrarse en la energía que fluía a través de la caverna como ríos invisibles. Gradualmente, comenzó a percibir patrones en el pulso de los cristales, como una antigua melodía que había estado sonando desde el principio de los tiempos, esperando que alguien la escuchara nuevamente. Los cristales más pequeños empezaron a vibrar suavemente, produciendo un sonido casi imperceptible que recordaba el canto de 1000 campanas diminutas. Los más grandes, algunos del tamaño de un hombre, emitían un zumbido profundo que resonaba en los huesos mismos de quienes estaban presentes. «Cada cristal tiene su propia voz», explicó doña Carmen mientras encendía la última vela, completando un círculo perfecto alrededor de Emiliano. «Algunos hablan de sanación, otros de protección. Algunos guardan conocimientos tan antiguos que se han perdido en la memoria de los hombres. Pero todos están conectados entre sí y con la tierra misma». María Elena, quien había mantenido su escepticismo científico hasta ese momento, no pudo evitar una exclamación de asombro cuando los cristales comenzaron a pulsar al unísono, creando patrones de luz que parecían tejer una red luminosa por toda la caverna. Sus instrumentos de medición registraban lecturas que desafiaban toda explicación conocida. Rosa, por su parte, había comenzado a tomar notas frenéticamente en su cuaderno, documentando cada detalle del ritual. Como activista ambiental, había visto muchos lugares sagrados en peligro, pero nunca había presenciado algo como esto. La energía en la caverna era casi palpable, como si el aire mismo estuviera vivo. Doña Carmen comenzó a entonar un canto antiguo en una lengua que pocos recordaban. Las palabras, aunque incomprensibles para los presentes,
parecían despertar algo en los cristales, que respondían con destellos cada vez más intensos. Este canto, explicó entre versos, ha pasado de generación en generación en nuestra familia. Habla de los primeros guardianes, de cómo los cristales eligieron a aquellos que protegerían sus secretos. Habla de la responsabilidad que conlleva ser elegido, del equilibrio que debe mantenerse entre el mundo material y el espiritual. Emiliano, aún en el centro del círculo de velas, sentía cómo la energía se arremolinaba a su alrededor. Los símbolos en las bases de los cristales más grandes habían comenzado a brillar con una luz propia, como si respondieran al canto de Doña Carmen. Los símbolos, continuó la anciana, son tan antiguos como la tierra misma. Cada uno cuenta una historia, guarda un secreto, enseña una lección. Algunos hablan de grandes inundaciones que cambiaron la faz de la tierra, otros de épocas de oscuridad donde los cristales fueron la única luz. Pero todos hablan de la importancia de mantener el equilibrio. El aire en la caverna se había vuelto más denso, cargado de energía y del aroma del copal. Las llamas de las velas danzaban sin que hubiera viento, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia en las paredes cristalinas. Ahora, Emiliano, dijo Doña Carmen con voz firme, es el momento de que abras tu corazón por completo. Los cristales necesitan saber que están entregando sus secretos a alguien digno de guardarlos. Emiliano respiró profundamente, dejando que la energía de la caverna fluyera libremente a través de él. En su mente comenzaron a formarse imágenes, vio a los primeros guardianes realizando rituales de sanación, vio cómo los cristales habían ayudado a su pueblo a sobrevivir sequías y enfermedades, vio el conocimiento que se había transmitido de generación en generación. Los cristales pulsaban cada vez más rápido, su luz aumentando hasta volverse casi cegadora. María Elena y Rosa tuvieron que entrecerrar los ojos, pero no podían apartar la mirada del espectáculo que se desarrollaba frente a ellas. «Está sucediendo», exclamó Doña Carmen con júbilo. «Los cristales lo han aceptado». En ese momento, Emiliano sintió como si una corriente eléctrica atravesara todo su cuerpo. Los cristales emitieron un destello final, tan brillante que iluminó hasta el último rincón de la caverna, revelando por un instante galerías y túneles que nadie había visto en siglos. Pero justo cuando el ritual alcanzaba su punto culminante, el sonido de pasos y voces interrumpió la ceremonia. El eco de botas sobre la roca resonó por los túneles, rompiendo la armonía del momento sagrado. Vicente Montoya emergió de la entrada secundaria de la caverna, seguido por un grupo de hombres que cargaban equipo de minería moderno. Sus figuras proyectaban sombras amenazantes sobre las paredes cristalinas, contrastando brutalmente con la luz sagrada que aún emanaba de los cristales. «¡Qué conmovedor!», se burló Vicente, su voz resonando con un eco que pareció hacer temblar a los cristales más pequeños. «Una verdadera postal del México antiguo. Pero me temo que llegaron tarde con su pequeño espectáculo de luces. La orden de desalojo entra en vigor esta misma noche». «No puedes hacer esto», gritó Rosa, su voz cargada de indignación y rabia contenida. «Este lugar es sagrado. Tiene un valor cultural y espiritual incalculable». «Ya lo hice», sonrió Vicente con suficiencia, sacando un fajo de documentos de su chaqueta de cuero fino. «Todo legal y en orden. Firmado y sellado por las autoridades correspondientes. La modernidad no se detiene por supersticiones y cuentos de viejos, señorita Mendoza». Pero mientras Vicente pronunciaba estas palabras, algo extraordinario comenzó a suceder. Los cristales, que habían disminuido su brillo con la intrusión, comenzaron a pulsar nuevamente, esta vez con más fuerza que nunca. La luz aumentaba de intensidad con cada latido, como si la caverna misma estuviera viva y respirando. Emiliano, aún en el centro del círculo de velas, sintió como una conexión profunda se establecía entre él y cada cristal en la caverna. Era como si de repente pudiera escuchar 1000 voces susurrando al unísono, compartiendo secretos largamente guardados, revelando verdades antiguas que habían esperado el momento preciso para ser descubiertas. La energía en la caverna se había vuelto tan intensa que incluso los hombres que acompañaban a Vicente comenzaron a sentirla, mirándose entre sí con nerviosismo creciente.
Las luces de sus lámparas de minero parpadeaban y se apagaban, como si la misma electricidad se negara a funcionar en presencia de esta fuerza antigua y poderosa. Doña Carmen observaba todo con una sonrisa serena, como si hubiera estado esperando este momento. «Los cristales han hablado», dijo con voz clara que resonó por toda la caverna. «Y han elegido a su guardián. Ni todos tus papeles ni todo tu dinero pueden cambiar eso, Vicente Montoya». La caverna misma parecía vibrar con estas palabras, mientras los cristales continuaban su danza de luz y color, tejiendo una red de energía que conectaba el pasado con el presente, lo antiguo con lo nuevo, en una demostración de poder que nadie presente podría olvidar jamás. El despertar. Donde la magia antigua y la justicia moderna confluyen. La caverna se había transformado en un espectáculo sobrenatural que desafiaba toda explicación racional. Los cristales, que antes pulsaban con una luz suave y armoniosa, ahora brillaban con una intensidad cegadora, sus destellos sincronizados creando patrones de luz que revelaban antiguos símbolos en las paredes, marcas que habían permanecido invisibles durante siglos, esperando el momento preciso para manifestarse. «Esto es imposible», exclamó Vicente, retrocediendo involuntariamente mientras los símbolos comenzaban a brillar con luz propia. Sus hombres, acostumbrados a las profundidades oscuras de las minas convencionales, miraban boquiabiertos el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Las linternas en sus cascos parpadeaban erráticamente, como si la energía antigua interfiriera con la tecnología moderna. María Elena, con los ojos brillantes de emoción científica, sacó rápidamente su teléfono y comenzó a documentar todo lo que veía. Sus años de estudio en geología no la habían preparado para algo así, pero su mente analítica trabajaba a toda velocidad. «Estos son glifos prehispánicos», exclamó con asombro, mientras se movía cuidadosamente alrededor de la caverna, fotografiando cada símbolo recién revelado. «Y no son cualquier tipo de glifos, estos patrones, estos símbolos, son únicos. Esta caverna no es solo un depósito de cristales, es un sitio arqueológico de importancia incalculable». Emiliano, aún en el centro del ritual interrumpido, sentía como la energía de los cristales fluía a través de él como un río de luz y conocimiento ancestral. Las voces de sus antepasados resonaban en su mente con una claridad asombrosa, revelando secretos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Su cuerpo entero vibraba en sincronía con los cristales, como si se hubiera convertido en parte de la red energética que conectaba cada rincón de la caverna. «La caverna no es simplemente un depósito de minerales», anunció Emiliano, su voz mezclándose extrañamente con ecos antiguos que parecían emerger de las mismas paredes. El timbre de su voz había cambiado, adquiriendo una cualidad que recordaba al sonido de los cristales mismos. «Es un sitio sagrado, un punto de conexión entre mundos, un lugar donde la sabiduría de nuestros ancestros se encuentra con el presente». Doña Carmen observaba todo con una sonrisa serena, como si hubiera estado esperando este momento durante toda su vida. Sus manos arrugadas acariciaban suavemente uno de los cristales más pequeños, que pulsaba con un brillo especialmente intenso bajo su toque. «Los antiguos siempre supieron que este día llegaría», murmuró, su voz apenas audible sobre el zumbido energético que llenaba la caverna. «El despertar de los cristales no es un final, sino un nuevo comienzo». Los hombres que Vicente había traído consigo comenzaron a retroceder uno a uno hacia la entrada, visiblemente perturbados por los fenómenos sobrenaturales que presenciaban. El equipo de minería que cargaban, diseñado para arrancar los tesoros de la tierra sin consideración por su significado sagrado, parecía fuera de lugar en medio de aquella manifestación de poder ancestral. Vicente, sin embargo, se mantuvo firme en su posición, aunque su rostro había perdido todo color y una fina capa de sudor cubría su frente. Su mandíbula tensa y sus puños apretados revelaban la lucha interna entre su ambición y el miedo primitivo que la caverna despertaba en él. «Trucos», gritó, su voz quebrándose ligeramente. «Todo esto son trucos. Efectos especiales baratos para impresionar a los ignorantes». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse. Los cristales más grandes, aquellos que se elevaban desde el suelo como pilares celestiales, empezaron a emitir un sonido profundo, una vibración que resonaba en los huesos mismos de todos los presentes.
Era una melodía antigua, un canto que parecía emerger de las profundidades de la tierra misma. Rosa, quien había estado transmitiendo todo en vivo desde su teléfono para que el mundo fuera testigo de lo que ocurría, se movía cuidadosamente por la caverna, asegurándose de capturar cada detalle del extraordinario acontecimiento. «Esto es histórico», exclamó, su voz temblando de emoción. «El mundo entero necesita ver esto, necesita entender que hay cosas que van más allá de nuestro conocimiento moderno». María Elena, mientras tanto, fotografiaba frenéticamente los glifos recién revelados, su mente científica luchando por procesar lo que veía. Los símbolos parecían contar una historia, una narrativa antigua que se desplegaba ante sus ojos como un libro viviente escrito en luz y cristal. «Estos símbolos», musitó, más para sí misma que para los demás, parecen describir un tipo de conocimiento astronómico avanzado. Y hay referencias a eventos geológicos que ocurrieron hace miles de años. La energía en la caverna continuaba aumentando, y con ella, la intensidad de los fenómenos sobrenaturales. Pequeños cristales comenzaron a levitar suavemente, danzando en el aire como luciérnagas cristalinas. El aire mismo parecía cargado de electricidad estática, haciendo que el cabello de todos los presentes se erizara. Emiliano, guiado por una sabiduría que no sabía que poseía, comenzó a moverse entre los cristales en un patrón específico, sus pasos siguiendo el ritmo de la melodía ancestral que llenaba la caverna. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, nuevos símbolos se revelaban, como si su presencia despertara memorias dormidas en la piedra misma. «Los cristales están contando su historia», explicó, su voz mezclándose con el canto de los cristales. «Hablan de tiempos antiguos, cuando nuestros ancestros entendían el lenguaje de la tierra. Hablan de un conocimiento sagrado que fue ocultado para protegerlo de aquellos que lo usarían mal. Hablan de guardianes elegidos para mantener el equilibrio entre el mundo material y el espiritual». Doña Carmen asintió suavemente, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «Por fin», susurró, «después de tantas generaciones, los cristales han encontrado a su verdadero guardián. El conocimiento que hemos protegido durante siglos finalmente puede ser revelado». Vicente, quien había estado observando todo con una mezcla de incredulidad y terror mal disimulado, pareció recuperar algo de su compostura. «Esto es ridículo», exclamó, sacando nuevamente sus documentos legales como si fueran un escudo contra lo sobrenatural. «Tengo permisos. Tengo derechos legales sobre esta propiedad». Pero mientras agitaba los papeles en el aire, algo extraordinario sucedió. Un rayo de luz, refractado a través de uno de los cristales más grandes, atravesó los documentos, revelando marcas de agua ocultas y alteraciones que no deberían estar ahí. María Elena, quien había estado cerca de Vicente en ese momento, no pudo contener una exclamación de sorpresa. «Estos documentos están falsificados», gritó, señalando las irregularidades que la luz cristalina había expuesto. «Las firmas, las fechas, todo ha sido alterado». Rosa rápidamente dirigió su transmisión en vivo hacia los documentos expuestos, asegurándose de que miles de espectadores en línea fueran testigos de la revelación. «El mundo entero está viendo esto, señor Montoya», declaró con firmeza. «No hay lugar donde esconder la verdad ahora». Los hombres que quedaban del grupo de Vicente, al ver expuesta la falsedad de su empleador, comenzaron a alejarse de él, dejando caer su equipo de minería. El sonido metálico de las herramientas golpeando el suelo resonó por toda la caverna, mezclándose con el canto continuo de los cristales. Emiliano, quien había completado su patrón de movimiento, se detuvo en el centro de la caverna. Los cristales respondieron a su presencia con un último destello de luz cegadora, tan intenso que todos los presentes tuvieron que cerrar los ojos. Cuando la luz finalmente se atenuó, nuevos símbolos habían aparecido en las paredes, completando el mensaje que los antiguos habían dejado para las generaciones futuras. «Los cristales han hablado», declaró Emiliano con una voz que resonaba con autoridad ancestral. «Este lugar no pertenece a ningún hombre. Es un regalo de la tierra misma, un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que hay verdades más profundas que el dinero y el poder». María Elena,
quien había estado estudiando los nuevos símbolos, añadió con emoción: estos glifos están describiendo algún tipo de tecnología antigua, un conocimiento que podría revolucionar nuestra comprensión de las civilizaciones prehispánicas. Esto va más allá de la arqueología convencional. Rosa, mientras tanto, confirmaba en su transmisión que miles de personas estaban siguiendo el evento en vivo, incluyendo autoridades culturales y periodistas de todo el país. La caverna ya no es un secreto, anunció. El mundo entero es testigo de su importancia. Vicente Montoya, viendo cómo sus planes se desmoronaban ante sus ojos, finalmente pareció comprender la magnitud de su derrota. Sus documentos falsificados, expuestos por la luz de los cristales, se sentían pesados en sus manos, como un testimonio físico de su propia corrupción. Doña Carmen se acercó a él, su pequeña figura irradiando una autoridad que hizo que el empresario retrocediera instintivamente. Los antiguos tenían una palabra para personas como tú, dijo suavemente, aunque su voz llevaba el peso de generaciones. Los llamaban ciegos de espíritu, aquellos que solo pueden ver el valor material de las cosas, pero son incapaces de percibir su verdadero significado. Los cristales pulsaron una vez más, como para enfatizar sus palabras, y en ese momento, Vicente Montoya, el poderoso empresario que había intentado comprar y vender la tierra misma, hizo lo único que podía hacer: dio media vuelta y huyó de la caverna, dejando atrás sus documentos falsificados y sus sueños de riqueza mal habida. El silencio que siguió a su partida fue roto por el suave zumbido de los cristales, que ahora pulsaban con una luz más suave, más armoniosa, como si expresaran su satisfacción por el desenlace de los eventos. La caverna había revelado sus secretos, y con ellos, había asegurado su propia protección. El nuevo amanecer. Donde el pasado y el futuro encuentran su equilibrio. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche extraordinaria en la caverna. El sol de la mañana se filtraba a través de los cristales especialmente dispuestos en la entrada del nuevo centro de sanación y aprendizaje que Emiliano había establecido junto a la caverna sagrada. Los rayos de luz se descomponían en 1000 colores diferentes, creando un espectáculo natural que maravillaba a todos los visitantes. El lugar se había transformado significativamente. Lo que antes era un simple túnel minero ahora se había convertido en un espacio que honraba tanto la tradición como el progreso. Las paredes estaban decoradas con tapices tejidos por artesanas locales, representando la historia de los cristales y sus guardianes. El aroma del copal y las hierbas medicinales flotaba en el aire, mezclándose con el zumbido suave de los equipos modernos de investigación. Emiliano se encontraba en su mesa de trabajo, sus manos moviéndose con la precisión que solo la práctica constante puede dar, mientras creaba un nuevo amuleto de sanación. A su lado, doña Carmen supervisaba su trabajo con una sonrisa de orgullo en su rostro arrugado. Los meses transcurridos no habían disminuido la energía de la anciana, si acaso, parecía más vital que nunca, como si el despertar de los cristales hubiera despertado también algo en ella. «¿Sabes, mijito?», dijo doña Carmen mientras ajustaba algunas hierbas en su mesa de trabajo, «tu abuelo estaría tan orgulloso de ver esto. Él siempre decía que llegaría un día en que nuestros conocimientos antiguos y la ciencia moderna se darían la mano». Emiliano asintió, recordando las historias que su abuelo solía contarle sobre los cristales cuando era niño. En ese momento, María Elena entró en el taller, cargando una pila de documentos y con una expresión de emoción en su rostro. «No van a creer lo que acabamos de descubrir», exclamó, extendiendo varios gráficos sobre la mesa. Los análisis espectrográficos de los cristales muestran patrones de energía que desafían todas las leyes conocidas de la física. Es como si cada cristal tuviera su propia, ¿cómo decirlo?, huella energética. Su propia canción, completó doña Carmen con naturalidad. Cada cristal tiene su propia melodía, pero juntos forman una sinfonía perfecta. Nuestros ancestros lo sabían, aunque no tenían instrumentos para medirlo. María Elena sonrió, sacudiendo la cabeza con asombro. Durante estos meses, había aprendido a apreciar cómo la sabiduría tradicional y el conocimiento científico podían complementarse de maneras sorprendentes.
Su laboratorio, establecido en una sección renovada de la caverna, era un testimonio de esta fusión. Equipos de última generación convivían con elementos tradicionales de sanación, cada uno aportando su propia perspectiva al estudio de los cristales. ¿Y cómo va el proyecto de documentación?, preguntó Emiliano mientras pulía el último amuleto que había creado. Increíble, respondió María Elena, sus ojos brillando con entusiasmo. Cada día descubrimos nuevos símbolos en las paredes. Es como si la caverna estuviera revelando sus secretos gradualmente, solo cuando estamos listos para entenderlos. La semana pasada encontramos un panel completo que parece describir ciclos astronómicos que coinciden perfectamente con nuestros cálculos modernos más precisos. En ese momento, Rosa entró apresuradamente al taller, sosteniendo su tablet con una sonrisa triunfante. «Lo conseguimos», anunció. El Consejo Internacional acaba de aprobar la declaración de la caverna como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso no es todo. Van a usar nuestro caso como modelo para proteger otros sitios similares en todo el país. La noticia fue recibida con exclamaciones de alegría. El trabajo incansable de Rosa durante estos meses, documentando y defendiendo la importancia cultural y científica del sitio, finalmente había dado frutos. La reserva natural que había logrado establecer alrededor de la caverna no solo protegía los cristales, sino también todo el ecosistema circundante. «La tierra está contenta», murmuró doña Carmen, acariciando uno de los cristales más pequeños que decoraban el taller. «Puedo sentirlo en la energía de los cristales. Están cantando con más fuerza que nunca». Emiliano podía sentirlo también. Su conexión con los cristales se había fortalecido con cada día que pasaba, permitiéndole percibir sutilezas que antes le eran invisibles. Cada mañana, antes de que llegaran los visitantes y los investigadores, pasaba una hora en la caverna principal, escuchando los mensajes que los cristales tenían para compartir. «¿Recuerdan cuando Vicente Montoya pensaba que esto era solo una mina más para explotar?», comentó Rosa, sacudiendo la cabeza con incredulidad. El nombre del empresario provocó un momento de silencio reflexivo. Después del incidente en la caverna, Vicente había desaparecido de la escena pública. Los documentos fraudulentos expuestos por la luz de los cristales habían desencadenado una investigación que reveló una red completa de corrupción en el sector minero. La comunidad ahora administraba la antigua mina de manera sostenible, extrayendo solo lo necesario y siempre con respeto por la tierra. «Hablando de la mina», dijo María Elena, sacando otro conjunto de documentos de su carpeta, «los resultados del último estudio geológico son fascinantes. Parece que los antiguos mineros conocían exactamente dónde extraer los minerales sin perturbar el equilibrio natural de la caverna. Hemos encontrado evidencia de técnicas de minería tan sofisticadas que podrían enseñarnos mucho sobre sustentabilidad». Un grupo de visitantes comenzó a reunirse fuera del taller, esperando el recorrido guiado que se había convertido en una tradición diaria. Emiliano podía ver rostros expectantes asomándose por las ventanas, algunos locales, otros venidos de lugares distantes, todos atraídos por los relatos de sanación y conocimiento ancestral que emanaban del lugar. «Es hora de comenzar el recorrido», dijo, guardando cuidadosamente sus herramientas. Cada día, compartía con los visitantes no solo la historia de los cristales, sino también las lecciones sobre el equilibrio entre tradición y progreso que habían aprendido. Mientras se preparaba para recibir a los visitantes, Emiliano reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en estos meses. El joven minero que una vez solo veía los cristales como recursos para extraer, ahora entendía que su verdadero valor iba mucho más allá de lo material. El centro se había convertido en un lugar de encuentro donde sanadores tradicionales trabajaban junto a médicos modernos, donde científicos conversaban con ancianos de la comunidad sobre conocimientos ancestrales, donde cada día se tejían nuevos puentes entre el pasado y el futuro. «Abuela», dijo Emiliano mientras se dirigían hacia la entrada de la caverna, «¿crees que esto era lo que los cristales esperaban? ¿Esta fusión entre lo antiguo y lo nuevo?». Doña Carmen sonrió, sus ojos brillando con la misma luz que emanaba de los cristales. «Los cristales, mijito, son más sabios que todos nosotros juntos.
Ellos siempre supieron que llegaría un momento en que el mundo necesitaría recordar que todo está conectado, la tierra con el cielo, el pasado con el futuro, la tradición con el progreso. Un grupo de niños de la escuela local pasó corriendo, sus risas resonando por los pasillos. Se dirigían al nuevo jardín de hierbas medicinales que doña Carmen había establecido, donde aprendían tanto sobre las propiedades curativas tradicionales como sobre botánica moderna. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, continuó la anciana, observando a los niños con ternura. Que cada persona que viene aquí se lleva algo diferente. Algunos encuentran sanación, otros conocimiento, otros inspiración. Los cristales hablan a cada uno en el lenguaje que puede entender. María Elena se acercó a ellos, sosteniendo un nuevo conjunto de lecturas de sus instrumentos. Es fascinante, comentó, mostrándoles los gráficos. Cada vez que un grupo nuevo entra en la caverna, los patrones de energía de los cristales cambian ligeramente, como si estuvieran respondiendo a la presencia de cada persona de manera única. La ciencia y la tradición, reflexionó Emiliano, son solo diferentes formas de entender los mismos misterios. Rosa, quien había estado organizando el siguiente grupo de visitantes, se unió a la conversación. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo. Cada día más personas se dan cuenta de que necesitamos encontrar un equilibrio entre el progreso y el respeto por nuestras raíces. El sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando nuevos patrones de luz a través de los cristales. Los colores danzaban sobre las paredes como un recordatorio constante de la magia que había en el mundo, tanto en sus aspectos más místicos como en los más científicos. Es hora de la ceremonia de la tarde, anunció doña Carmen, encendiendo un pequeño brasero con copal. El aroma sagrado se mezcló con el aire, creando una atmósfera de reverencia y respeto. Mientras los visitantes se reunían en círculo, Emiliano comenzó a contar la historia de los cristales, una historia que ahora era tanto suya como de sus ancestros. Su voz se mezclaba con el zumbido suave de los cristales, creando una armonía que hablaba de esperanza y renovación. En las profundidades de la caverna, los cristales más grandes pulsaban con su luz eterna, guardianes silenciosos de un conocimiento que trascendía el tiempo. Y en la superficie, en este espacio donde lo antiguo y lo nuevo danzaban en perfecto equilibrio, una nueva generación aprendía a escuchar sus canciones. El sol se ponía sobre Zacatecas, sus últimos rayos atravesando los cristales para crear un espectáculo final de luz y color. Los cristales brillaban con su luz suave, recordando a todos los presentes que algunos tesoros son demasiado valiosos para ser medidos en términos materiales. La verdadera riqueza, como Emiliano había aprendido, estaba en el equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tierra y sus guardianes, entre la ciencia y la magia que habita en el corazón de todas las cosas. Y así, mientras el día llegaba a su fin, la caverna y sus cristales continuaban su eterna danza de luz y sombra, de conocimiento y misterio, de pasado y futuro, guardando sus secretos más profundos para aquellos que tuvieran la sabiduría de escuchar sus antiguas melodías. Fin.